en estos jueves del cuidador es en presentar a Josep de Martí. Es el fundador de Inforesidencias, jurista y gerontólogo, y es la persona que hoy va a compartir con nosotros esa media hora y vamos a poder hablar de lo que es importante a la hora de elegir una residencia. Es un tema que muchos nos habéis preguntado, ¿no? Que hay que mirar, no solamente que sea bonita, que tenga un jardín muy bonito, sino hay que mirar otras muchas cosas que son quizás más importantes, ¿no? que esas. Bienvenido, Josep, buenos días, ¿cómo estás? No se te oye, Josep, estás muteado. A ver. ¿Ahora se me oye bien? Ahora se te oye perfectamente. Buenos días, Josep. Pues muy buenos días y encantado de compartir este rato con vosotros. O sea que, a ver, ¿ahora veis la pantalla que comparto? Perfectamente, Josep. Vale, fabuloso. Pues aquí estamos. Pues os dejo con Josep y las preguntas a través del chat o al final de la sesión. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos a ver con esta media hora y con esta pregunta peculiar, ¿no? Porque es cómo elegir bien una residencia para la residencia que tu familiar se merece. Me gusta la palabra, pero yo creo que incluso conociendo a nuestros padres, hay veces que la pregunta nos duele, porque pensamos, por un lado, que ellos en el fondo piensan que les tendríamos que cuidar nosotros y nosotros en el fondo del corazón pensamos que les tendríamos que cuidar a ellos. Pero resulta que hay un momento en ese equilibrio entre el amor que sientes por un ser querido y la realidad que hace que una residencia sea importante. Y por eso quiero empezar con una pregunta previa que es ¿cuándo es el momento de una residencia? Y lo digo porque aunque a veces nos dice que nuestra madre está en el hospital, que de aquí a 3 días tiene que salir del hospital o 2 días, ¿y qué hacemos con ella? ¿No puede volver a casa? ¿Puede volver a casa? ¿Podemos poner a alguien en casa para que la cuide? ¿Podemos ir nosotros a casa a cuidar a nuestra madre durante un tiempo? Pues digo, para empezar, no hay una respuesta, sino que los casos son tan diferentes que depende totalmente de cada persona. Os voy a hablar un poquito de mí solamente. Yo llevo más de 30 años trabajando en esto de las residencias y entré el año 1991 en una administración pública como inspector de residencias y estuve pues 10 años como inspector de residencias y después salí y monté otra cosa. Pero la idea es que han cambiado muchísimas cosas. Es diferente la relación que tenemos ahora, la que tengo yo con mi madre, de la que mi madre tenía con la suya hace 30 años. Pero hay una cosa que no ha cambiado y es que siempre es un momento difícil ese en el que necesitas buscar una residencia para un ser querido. Insisto, buscar una residencia para un ser querido porque parece que lo lógico sería que una persona adulta que necesita una residencia se la buscase para sí mismo. Pues sabemos que no. Le tienen que buscar unos familiares sabiendo además que de toda la vida se nos ha dicho y estamos convencidos de que lo mejor es estar en casa, envejecer en casa. Entonces os digo, he dicho que depende de cada persona cuando se necesita una residencia, pero siempre se nos dice, estamos mejor en casa siempre que podamos estar en casa. Y aquí os digo, ¿qué alternativas a la residencia podemos tener? Pues casi todos las conocemos. Si una persona vive sola, lo que le da es miedo a estar solas, existe una cosa que se llama teleasistencia. Muy buena, puede ser en forma como una pulsera, puede ser un pulsador, puede ser a veces que no sea nada, que solamente con palabras tú puedas comunicarte, de manera que si un día estás en una situación de riesgo, pues solamente diciendo, como dirías, oye Siri o Alexa, dices una palabra, se activa un micrófono, te llama a un centro a un centro de llamadas y te pueden enviar ayuda. Después hay, por supuesto, la atención domiciliaria. Lo que pasa es que hay gente que cuando necesita muchas horas de atención domiciliaria, sencillamente esta persona no puede estar sola ni un momento y entonces la atención domiciliaria llega a no funcionar adecuadamente. Existen centros de día muy buenos para algunas personas que lo que necesitan es estar cuidadas, digamos, durante unas horas al día, pero el resto del día pueden estar acompañadas y recibir servicios en casa. Pero lo que sabemos nosotros es que existe un 5% de personas de más de 65 años, más o menos un 10% de personas de más de 85 años, que de verdad lo que necesitan es una residencia. ¿Por qué?
porque en casa ya no pueden estar, aunque esté un hijo con ellos, aunque tengamos ayuda. Hay situaciones en las que necesitan es una atención profesional y cuando eso llega, pues lo mejor es buscar una solución en forma de residencia, que veremos ahora que es difícil cuando llega el caso. ¿Por qué? Porque casi nunca lo hemos previsto. Es muy difícil prever algo que no queremos que suceda. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestros padres o que nosotros mismos un día estemos en una situación que dependamos tanto que tengamos que ir. Pero yo recomiendo a la gente pues hacer, si tu madre tiene 80 años o tiene más de 80 años o tienes una tía que no tuvo hijos y que tú eres su sobrino, que es como si fuese su hijo, que aunque ahora no necesitas residencia, tú puedes decir, hombre, voy a prever la situación. ¿Qué pasaría si se cae, si yo no puedo ayudarle, si con atención domiciliaria no es suficiente? Sé que es difícil, pero creo que es un esfuerzo que hay que hacerlo, porque en la inmensa mayoría de los casos, cuando alguien necesita una residencia, la necesita ya. En muy pocos casos la necesitamos para dentro de un tiempo. Y además tenemos una cosa que casi todos hemos oído alguna vez hablar de la ley de dependencia y pensamos que cuando necesitemos la residencia, pues tendremos una ayuda. Voy a pararme un momentito aquí ahora en un tema que es muy importante, que lo pensemos a priori. Y es decir, yo ahora voy a buscar una residencia, me lo invento, para mi madre. Imaginemos que mi madre necesitase una residencia y ella no la pudiese elegir. Por eso voy a intervenir yo. Aquí tengo un conflicto, porque si yo le pido a mi madre qué es lo que quiere, quizá no me lo diga, pero en el fondo del corazón ella me dice, yo quiero que me cuiden como yo cuide a mi madre. Y la segunda cosa que quizá me pida mi madre, si puede hablar y me lo dirá. Si tiene demencia, no me lo dice, pero me lo podía haber dicho antes de tener demencia y supongo que lo que quiere ahora se parece. Quizá me diga, oye, yo creo que a mí que me dejen elegir, que me dejen comer lo que yo quiera. A mí que no me obliguen a hacer gimnasia si no me gusta, que a mí que no me obliguen a dibujar Mickey Mouse si no me gusta, a mí que no me... O sea, lo más seguro es que quisiera libertad y después que me traten bien, que me traten con dignidad. A mí que, si yo estoy acostumbrado a que me llamen Doña Pilar, que no me llamen, oye Pili, oye rubia, oye guapa. Y en cada uno somos diferentes. Pero, ¿qué quiero yo si busco una residencia para mi madre? Oye, yo si mi madre estoy buscando una residencia porque tiene demencia y se ha perdido 4 veces por la calle, quizá yo lo que quiera es seguridad, decirte, oye, si mi madre está mal, pues no la dejes salir sola si sabes que se ha perdido 4 veces. También quiero una cosa, yo quiero resolver un problema. Yo quiero que el hecho de que mi madre vaya a tu residencia no me genere problemas. A mí no me digas continuamente, oye, ahora tienes que hacer no sé qué, ahora tienes que hacer no sé cuánto, ahora tienes que llevarla, tu madre necesita al hospital, la tienes que acompañar tú, que esto no forma parte de la residencia. Ahora mi madre me tienes que traer tal cosa. Mucha gente lo que quiere es resolver un problema y sobre todo quieren tranquilidad. Lo que quiero es, si yo he vivido una circunstancia triste y tensa, que es que mi madre se perdía, que mi madre ha tenido un accidente cerebral, un ictus, y estaba en el hospital y estaba yo temiendo que se moría. Después me han dicho que no volverá a andar bien, que ahora mi madre estaba bien hasta hace unos meses y tiene demencia. Yo lo que quiero es que me des seguridad. ¿Y sabéis una cosa? Que lo que quiere mi madre y lo que quiero yo, a veces entra en conflicto. Y cuando yo busco una residencia, como yo no voy a poder estar en la residencia 24 horas al día, yo lo que quiero es una residencia que me dé confianza. La máxima preocupación que tiene una persona que busca una residencia para un ser querido es, una vez que esté en la residencia, el día que yo no la vaya a visitar, ¿la tratarán tan bien como si no hubiese ido? Oye, pero son preocupaciones que después no tienen mucha razón de ser, porque la inmensa mayoría de residencias funcionan muy bien. Pero si yo desconfío, y pienso, oye, mi madre no le gusta no sé qué, me han dicho que no se lo darán, pero el día que yo no venga de visita, ¿se lo darán o no? Oye, ¿y le darán la medicación bien? Oye, ¿y le harán no sé qué? Oye, ¿y le harán no sé cuándo? Claro, si yo no tengo confianza en la residencia, pues no se lo daré. O sea que la clave de buscar una residencia es la confianza, es detectar una que me genere confianza. Y después vamos a volver, porque... Ahora, si habéis visto, me había adelantado un poquito a decir esto, la primera preparación, la primera pregunta que me voy a hacer, como esto de las residencias es muy caro, es a ver si tengo derecho a alguna ayuda pública. Y para hacerlo tengo que preparar mucha documentación, tengo que visitar a la trabajadora social municipal para que me dé apoyo y me ayude a rellenar una bolsa de documentación, a pedirlo de la dependencia y tengo que tener mucha paciencia por un motivo.
porque es un proceso largo, complejo, que puede tardar hasta 2 años. O sea, si yo no había hecho nada, no empiezo a mover los papeles hasta que mi madre no está muy mal, o sea, que ya necesita la residencia, pues es triste, pero es posible que si he esperado mucho, mi madre llegue a morir durante el proceso. O sea, que haga todo el papeleo y mi madre no llegue al final a tener aquello a lo que tenía derecho. Si acabo todo el proceso, que solicitud, valoración de la dependencia, el PIA y tal, me dirán, vale, enhorabuena, tienes una plaza pública. Pero si yo tengo una plaza pública asignada, no quiere decir que mañana vaya a ir mi madre a una residencia. Quizá me digan, oye, tienes una plaza pública, pero resulta que todas las residencias públicas están llenas. Os lo digo, están llenas. Tenemos, si yo soy la administración, tengo mis residencias públicas y después tengo otra cosa que son las residencias concertadas, que son residencias privadas que tienen plazas públicas. Y ¿sabéis una cosa? También están llenas. Hay una cosa que llaman el limbo de la dependencia, que es todas esas personas que ya se les ha dicho, usted tiene derecho a una residencia, usted tiene derecho a un centro de día y están esperando a tener aquello a lo que tienen derecho. Tienen un papel que dice, usted tiene derecho, pero todavía no tienen el servicio que convertiría ese derecho en realidad. Pues eso es el limbo de la dependencia, eso es la lista de espera. Y actualmente hay miles de personas en lista de espera. Y para ellas, a veces, la administración da una cosa que se llama prestación económica vinculada, que es como una especie de cheque servicio en el que te dicen, mira, tú puedes buscarte una residencia privada dentro de las de esta lista y dentro de las de esta lista, las que tengan plaza te pueden acoger a ti, pagando tú una parte y pagando el resto con este cheque que te estamos dando. Pero también están casi todas llenas. Y ahora aquí una cosa, no es lo mismo vivir en Madrid o Barcelona que vivir en Palencia, en Zamora o en Jerez de la Frontera. En cada sitio es diferente, pero si vives en una gran ciudad, puedes estar casi seguro que todas las residencias de esa gran ciudad estarán llenas, porque aquí tenemos que cambiar un poco el título de lo que vamos a decir a partir de ahora. No se trata de elegir residencia, se trata de elegir, encontrar una residencia que tenga plazas libres. Y estos son solo unos retortes de periódicos que he encontrado últimamente y nos dicen que las residencias están llenas, las residencias cuelgan el cartel de completo, las listas de espera son enormes. Tenemos todas estas noticias que lo que nos están diciendo es que cada vez hay más personas mayores, pero cada vez más. Hace unos años, unos 15 años, estábamos en un 18% de personas de más de 65 años, ahora ya estamos en el 22% y vamos a llegar al 30%. Y no se están construyendo todas las residencias que hacen falta. Con lo cual, cuando nosotros vamos a buscar residencia, no vamos a buscar residencia, vamos a buscar una plaza libre en una residencia. Si tenemos ayuda pública, sabemos que para obtenerla habremos estado más de un año esperando y cuando nos den la plaza nos pondremos en lista de espera. Y cuando vamos a buscar residencia privada, vamos a saber que estamos en un momento en que existen plazas, pero nos va a costar encontrarlas. Y si hace unos años nosotros podíamos elegir mucho, ahora digamos que está más del lado de las residencias. Ahora vamos a buscar lo mejor que podamos con lo que podamos pagar. ¿Vale? Entonces, vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Y aquí yo os digo, hay 2 sitios principales para buscar. Y aunque, como sabréis, ahora os diré, yo me dedico a la búsqueda de plazas por Internet, no os voy a engañar. Yo, si buscase una plaza para mi madre y no fuese el propietario de Inforesidencias, lo primero que haría es referentes. Quiere decir, ¿quién conozco que haya tenido a su madre o a su padre en una residencia y me dijo que estaba contento? ¿Vale? También puedo tener lo contrario, que es alguien que me dijo que estaba descontento, pero sí que os quiero marcar algo. Puede ser que tiene más valor quien haya estado contento que descontento. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, cuando yo ingreso a mi madre en una residencia, busco una residencia, normalmente estoy haciendo algo que no me gusta mucho hacer. Es como cuando dicen, la gente no quiere ir a residencias, claro, ni a hospitales, la gente lo que no quiere es necesitar una residencia. O sea, si tú has buscado una residencia para tu madre, para una tía, para tu padre, normalmente recuerdas ese momento de buscar la residencia como algo negativo. Y normalmente cuando tú juzgas a la residencia, estás comparando la residencia con lo que a ti te gustaría que tu padre residiese, con lo que tu padre se merece, pero quizá no necesariamente con lo que puede pagar lo que cuesta la residencia, la pague la administración o tú. Con lo cual,
el hecho de que una persona esté no contenta con una residencia, que esté descontenta, no necesariamente quiere decir que esté mal la residencia. Por eso yo daría más peso a las opiniones positivas que a las negativas. Si lo buscamos por referentes, pues tenemos que ver a ver cuánto tiempo estuvo tu madre, a ver qué cosas te gustaron más y qué cosas te gustaron menos. Por supuesto también, si la madre de esa persona todavía vive en la residencia y no le importa, pues decir, oye, vamos a ver la residencia, puedo acompañar y ver a tu madre. Y después, ahora veremos en las siguientes diapositivas lo que es buscar por internet. Pero nos tiene que quedar claro que una vez que busquemos la residencia que nos gusta, tenemos que llamar, saber si tienen plazas, saber si nos podemos poner en lista de espera y después hacer la visita. En España funcionan muchas residencias que el dueño solo tiene una residencia y después funcionan grupos. Funcionan residencias con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y residencias públicas que pertenecen a una administración. Entonces, nosotros está bien que nos familiaricemos un poquito, que nos preguntemos a nosotros mismos si tenemos una preferencia, si nuestra madre tiene una preferencia. No es lo mismo una persona que su relación con la religión sea neutra o inexistente, a una persona que valore mucho la religión y la religiosidad y la experiencia religiosa. Porque, señores, hay residencias en España que cada día rezan el rosario. Y eso que para una persona le puede parecer raro y ajeno a su vida, pues quizás sea algo fundamental para otra persona. Pues esas son las cosas que nos tenemos que preguntar, buscamos a nuestros referentes, ahora veremos lo de internet, llamamos por teléfono y visitamos. Después, claro, si tenemos suerte y encontramos más de una residencia con plazas, podremos comparar y podremos elegir. Pero vamos a ir por partes. Y os digo, internet, os voy a hablar muy poquito, pero os voy a hablar de lo que hacemos nosotros. Hay otros portales de internet que también ayudan a encontrar plaza, pero claro, el nuestro es el mejor. No es por nada, pues que llevamos 25 años ayudando a personas a encontrar residencias y sabemos que lo hacemos bien. Entonces, os voy a hablar un poquito de cómo sería utilizar nuestro portal. Hay otros portales, utilizar otros portales sería más o menos parecido. Lo que sí que os digo es, nosotros tenemos unas 1000 residencias que nos pagan una cuota por estar en este portal. Y si reciben ingresos, fabuloso. Y si no reciben, también fabuloso. No les cobramos ni más ni menos. Hay otras páginas de internet que saben que si tú ingresas a través de ellos, les pagarán una comisión de lo que tú les pagues a ellos, irá a ese intermediario. Con lo cual nunca sabes si de verdad te van a dirigir a la residencia que más se adecua a ti o a la que más interés les tiene la persona, a la que más comisión les pague. Nunca lo sabrás. Entonces, nosotros, si veis aquí, esto se llama Inforesidencias, arriba veis que hemos cumplido 25 años ayudando a gente a encontrar residencia, y aquí abajo veis dos cosas, buscamos por ti o buscas tú. Aquí decimos, si tú te gusta internet, pues tú puedes ir rellenando unos filtros y podrías ir buscando residencias pues por Madrid, por Barcelona, por Tarragona, por los criterios que quieras. Y si veis aquí en medio, pues esta, por ejemplo, Sanitas, centro de día residencia y centro de día Mirasierra. Pues nosotros lo que intentamos es que las residencias sean transparentes y que te digan las cosas que a ti te pueden interesar para comparar residencias. Esta residencia de Sanitas, por ejemplo, nos dice que tiene 114 plazas, que trabajan 7 profesionales por cada 10 residentes, que es una buena ratio, que los precios son de 3.100 euros al mes, a partir de 3.100 euros al mes, vemos que no es una residencia barata, y una cosa interesante aquí dice, el índice de transparencia es del 100%. El índice de transparencia es una cosa que nos hemos inventado en Inforesidencias, que lo que nos dice, aquí tenemos otra que es de 100% transparente, y lo que nos dice es que esta residencia nos comparte qué ratio de personal tienen, pero también nos dice otras cosas. Si veis aquí a la derecha, abajo, pone modelo de contrato, reglamento de régimen interior, horario de vida. Esta residencia está compartiendo contigo qué contrato tienes que firmar, que después vamos a ver que es muy importante, el reglamento de régimen interior, o sea, qué te estás obligando tú, que también es muy importante, los horarios e incluso, para ser 100% transparente, comparte las actas de inspección. O sea, ¿qué dice la administración de esta residencia? Por supuesto, la parte interesante, se han borrado todos los datos de tipo personal, o sea, se cumple totalmente la ley, a ti no te importa el nombre de la gente. Lo que sí que te interesa es que esta residencia está compartiendo lo que dijo la inspección, sabiendo que la inspección casi siempre dice algo que no es bueno. Te dice si algo que estaba sucio, si algo no estaba ordenado, si se incumplía alguna cosa. Entonces, las residencias que comparten sus actas de inspección merecen más la confianza que otras que no las comparten, porque están diciéndote, oye, a mí vino un inspector y me dijo que esto y esto y esto no estaba bien,
aquí tienes el acta, cuando vengas a visitarme comprueba si sigue estando mal o si lo he corregido. Y esto hay que valorarlo muchísimo y esto solamente lo tenemos en Inforesidencias. Esta residencia aquí nos está diciendo además qué tipo de habitación tiene, cuál es el precio de la habitación, nos han puesto un vídeo, nos explican muchas cosas. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar mucho? La ratio de personal es una cosa que nos ayuda mucho a comparar residencias. En principio, cuanto más personal tiene la residencia, no es que funcione mejor, pero funciona con más, digamos, con más flexibilidad, puede responder mejor a una baja y cuando visitemos la residencia ya decidiremos nosotros si es mejor o peor. Otra forma, si yo no quiero comparar, yo no quiero mirar tantas fichas ni ratios ni tal, pues hay una cosa que llamamos buscamos por ti, rellenas aquí un formulario, tardas 2 segundos, cumple todo, protección de datos y entonces es la propia residencia que tiene la plaza libre que tú necesitas quien te llama por teléfono. Y además te llamarán como máximo 5 o 6 residencias. ¿Vale? Esto es lo que hacemos nosotros. Aquí dejo de hablar de Inforesidencias. Os agradezco mucho además a Flenio que me dejen también este momentito porque es a lo que he dedicado 25 años de mi vida. Y ahora sigo. A ver, un momento clave es la visita de la residencia. Y aquí yo os repito lo que os he dicho hace un momento. No voy a saber en una visita si la residencia es muy, muy, muy buena, muy, muy, muy mala o regular. Igual que si un día me invitáis a comer a vuestra casa, yo no sabré si cocináis muy bien cada día. Sabré que ese día la casa estaba muy bonita y me invitasteis y tal. Por eso, yo digo que cuando visitéis una residencia, intentéis saber si esto os genera confianza. La confianza, una forma de generarla es con las preguntas. Tú te puedes llevar preguntas hechas a casa. En Inforesidencias tenemos un cuestionario que te puedes llevar para tú rellenar como un checklist. Entonces, puedes hacer las preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque solo sabiendo cómo te responden, no el contenido, la forma en que te responden, ya sabes si se genera confianza. Normalmente todo el mundo será muy abierto. Pero si tú le dices a la residencia, oiga, no sé, tienen un horario de visita, si un día yo vengo fuera del horario, ¿me dejarán pasar o no? Pues si ellos no te quieren responder o ves que responden con evasivas, pues no te gusta. Cuando dice, oye, aquí he visto que dicen que tienen médico 24 horas al día. ¿Tienen médico aquí seguro? Si ves que van y resulta que te dicen, no, bueno, al final lo que te dicen no es que hay un médico que podemos contactar telefónicamente. Y te dices, bueno, pues no me gusta mucho cómo lo han explicado. Intenta tú no ser del todo amable. ¿Por qué? Porque lo que quieres ver es un poquito cómo te van a responder el día que haya problemas. Descubrirás que la inmensa mayoría de residencias tienen problemas de vez en cuando y los afrontan de una forma que suele ser satisfactoria. Pero si a ti esas respuestas que te dan no te generan confianza, eso es muy importante. Será muy triste que al final digas, voy a tener que llevar a mi madre a esta residencia, aunque no me gustó mucho porque es la única que tiene plazas. Podría suceder. Pero intentemos, al final diremos cuál es la solución a ese problema, pero intentemos que no sea así, intentemos generar esto. También hay una cosa, una residencia es una comunidad donde convive mucha gente. Pues hablemos con familiares, si podemos, si hay un familiar de visita, oye, ¿qué tal? En esto yo recuerdo un poquito cuando buscábamos, mi mujer y yo, colegios para nuestros hijos en el barrio donde vivíamos, íbamos al parque y cuando veíamos una madre, oye, ¿tu hijo a qué colegio va? Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Pues esto podemos hacerlo para nuestro ser querido. Hablar con familiares. Si hay un trabajador ahí, pues sencillamente te acercas al trabajador y dices, oye, ¿qué tal? Estoy pensando aquí que venga mi madre a vivir. ¿Qué tal ambiente hay en la residencia? Si la persona que te acompaña no le gusta que hables con el trabajador, eso no es bueno. ¿Por qué no? Y después esa pregunta, que yo estoy buscando residencia para mi madre, pero me pienso, ¿yo viviría aquí? Esa es una pregunta muy importante. Las actividades que veo que hacen, cómo están sentados, cómo se dirigen a ellos. Yo viviría aquí, muy importante. Ahora os voy a ir por el lado negativo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se hacen a la hora de elegir residencias? El primero, y os lo digo después de haber hablado con mucha gente, es si tú llevas a tu madre a una residencia cuando todavía la residencia no es la mejor opción, te estás equivocando. Si se podía todavía quedar en casa porque no era tan difícil que se quedase en casa, puede ser que al que te acabe generando frustración. Otra es quedarte con la primera que ves. Hay muchas, por desgracia, hay muchos sitios de España donde sabes a qué residencia irá tu madre porque solamente hay una residencia a menos de 40 kilómetros de tu casa. Después una cosa son las falsas expectativas. Una residencia no es un hospital. Una residencia es un sustituto del hogar para personas que tienen dependencia.
No es una especie de híbrido de hospital para personas enfermas. Entonces, ¿es posible que la residencia donde esté tu madre? No posible. Casi seguro que no tenga médico 24 horas al día. Según el tamaño y según el sitio de España donde estés, es posible que no tenga enfermera 24 horas al día. Entérate y ajusta tus expectativas. Hay algunas residencias que sí que lo tienen. Se llaman en algunos sitios centros sociosanitarios. Si esto es lo que tu madre o el padre crees que necesitan, busca un centro, pero si buscas una residencia, que no te frustre después el hecho, por ejemplo, que digan, no, es que a mi madre no le han tomado la tensión desde hace un mes. Pues si tu madre no tiene un problema de tensión, pues quizá no se la tomen de esa manera, no sea cosa. Es que mi madre no la ha visitado el médico en tantas veces. Ese día que vayas a la visita, si esos son los temas que te preocupen, tú pregunta. ¿Cada cuánto verá mi madre al médico? Si está bien. ¿Cada cuánto ve a la enfermera? ¿Quién le hace esto? Si yo creo que una residencia es un centro de rehabilitación porque mi madre sale del hospital y necesita rehabilitación 3 horas al día, si me genero la expectativa de que lo va a tener porque sí, porque es una residencia, no voy a estar bien. Tengo que preguntarlo. Una cosa importantísima, un error muy importante, no leer el contrato y el reglamento. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen muchas páginas. Casi siempre nos van a explicar los puntos clave, pero es posible que en el contrato y en el reglamento nos diga, oiga, aquí toda la ropa se lava a 50 grados en un programa de lavadora industrial, o sea que toda la ropa que usted traiga tiene que estar preparada para este tipo de lavado. Si no me lo leo, estaré muy enfadado si a mi madre le fastidian un jersey que tenía muy bonito u otra cosa. Lo mismo, si me dicen, tienes que traer toda la ropa marcada con este tipo de etiqueta, con este tipo o con este chip que te facilitaremos nosotros con este precio. ¿Y qué tal? Si tú no lo lees y te da igual y después te dicen el primer día, oye, 70 euros de marcado de ropa, y tú te enfadas y dices, pero es que no has leído el contrato. Claro, es que hay que leer el contrato y el reglamento, incluso cuando tienes la suerte de que puedes elegir entre varias residencias, quizá la clave para elegir una u otra sea ese reglamento, ese contrato, eso que te diga de que se aceptan visitas a la hora de comidas o no, se aceptan visitas en horarios determinados o no, o son más amplios los horarios, eso puede ser, pero si no lo lee, pues no. Y otra cosa que es muy importante, hay que preguntar a la persona mayor. Porque hay gente que dice, mi madre tiene que ir a una residencia porque se ha perdido 2 veces por la calle. Pero entonces, si tu madre no quiere ir a una residencia y dice claramente que no quiere ir y no está mal de la cabeza hasta el punto de que haya un diagnóstico psiquiátrico y que un juez haya dicho que no está mal, la residencia es posible que te diga, no me la puedo quedar porque ella no quiere vivir aquí. Entonces, hay que preguntar a la persona. Si una persona es diabética, pero en su casa cumple o no cumple el menú diabético, pero está bien de la cabeza además, quizá diga, bueno, yo quiero una residencia donde me dejen cumplir más o menos el menú diabético. Pues hay residencias que son más estrictas o menos, quizá porque las administraciones les obligan a ser más estrictas, o el tipo de actividad que quiere, o las visitas que quiere tener, o el hecho de querer salir. Tenemos que tener en cuenta la voluntad de la persona mayor. Y cuando la persona tiene demencia, tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿lo hubiese querido cuando estaba bien? ¿Por qué? Porque suele ser una forma correcta de ver lo que la persona quiere o no quiere. Aquí vamos ya acabando. La última transparencia. No existe la mejor residencia. Existe la mejor residencia para cada uno. Les quiero explicar una anécdota. Mi abuela murió en una residencia, pero mi abuela, pues cometimos un error muy típico. Mi madre tenía una hermana que vivía en Madrid, una hermana que vivía en Andalucía, nosotros vivíamos en Barcelona. Durante un tiempo iba a una casa y a otra. Entonces, cuando ella, que siempre había vivido en un pueblo o en una ciudad, pero en la zona más urbana, le tocaba vivir con una familiar que vivía en una casa preciosa, en una urbanización preciosa, una casa en la que todo el mundo querría vivir, pues a mi abuela le parecía que estaba apartada. Y decía, ay, pero es que aquí no veo a la gente de la calle, es que aquí no pasa gente por la calle. Pues digo, lo que al 90% de la gente nos hubiese encantado, que es vivir en una casa con jardín, una urbanización preciosa, a mi abuela le parecía que quedaba alejado. O sea, ¿qué le gustaba a mi abuela cuando estuvo en una residencia? Que veía mucha gente, veía por la ventana, veía la calle, pasaban coches, pasaban gente, pasaba... Claro, pues cada persona es diferente. Muchas veces valoramos mucho que la habitación sea individual y pensamos, claro, yo querría una habitación individual con baño. Puede ser que tu madre, tu abuela, que necesita apoyo siempre para levantarse, acompañarse, puede ser que valore no estar sola en la habitación, sino tener compañía.
No lo sé, no todos somos iguales, por lo cual no existe la mejor residencia, sino que existe la mejor residencia y la mejor plaza para cada persona. Entonces, no nos dejemos impresionar mucho por lo que nos puedan decir otras personas, sobre todo, ya os he dicho, por lo negativo, sino pensemos, si resulta que mi madre tuvo que venir a casa y a vivir porque ya no podía vivir sola y como no podíamos vivir, lo que hicimos es darle la habitación de un hijo mío y que mi hijo fuese a vivir a dormir en el comedor o que tuviese que compartir habitación y que teníamos que compartir todos un cuarto de baño sabiendo, pues quizá en ese momento una habitación doble que no tiene cuarto de baño en la habitación, sino que comparte el cuarto de baño con 2 habitaciones más, para esa persona en concreto sea fabuloso y además encima lo puede pagar. Hemos dicho antes, hemos visto residencias de 3.000, hay residencias de 4.000, hay muy poquitas residencias de más de 4 o 5.000. Pero claro, cada uno necesita lo que puede pagar. Y la última idea, no tengo ninguna obligación de quedarme en una residencia. O sea, yo puedo ir a una residencia porque no encuentro otra y me pongo en lista de espera de la que de verdad me gusta. Será difícil que después me apetezca cambiar porque ya me he acostumbrado, pero no estoy obligado. Y además yo soy el cliente. Normalmente a las residencias no les gusta que me vaya. O sea que, sabiendo que yo soy el cliente, no tengo obligación de quedarme, o sea, yo soy el mejor inspector de la residencia, yo soy el que puedo pedir que funcionen bien las cosas y cuando no me gustan, me voy. O sea que con esto ya lo dejo. Muchísimas gracias. Espero haberos poder dado alguna lección, alguna indicación, algún consejo que os sea útil. Y yo creo que a partir de aquí, María, si quieres que pasemos a las preguntas, yo dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Josep. Súper interesante lo que has comentado. Quiero comentar 2 cosas. Por un lado, que desde Plenio vuestras empresas han contratado el servicio de plataforma y, por tanto, nuestros trabajadores sociales os ayudan en esa búsqueda de residencia, ¿vale? Hacen esa labor, en muchas ocasiones con Inforesidencia, de buscar la residencia más adecuada para vuestro familiar. Pero al final, como decía Josep, al final llega un punto donde tenéis que ir. Me ha parecido súper interesante, Josep, lo que has comentado de las diferentes preguntas, ¿no?, que hay que hacer en esa residencia. Creo que vamos a trabajar sobre esto para poder ofrecerlo a nuestros colaboradores, porque me parece interesantísimo, aunque evidentemente tiene mucho que ver también con la persona, ¿no? De hecho, me ha recordado mucho cuando has comentado el tema de los niños, ¿no?, cuando buscamos colegio. Lo que pasa es que es verdad que hay un factor que yo te pongo encima de la mesa y es la cercanía al domicilio. Una de las cosas que nosotros nos encontramos es que, y pasa con el colegio, que buscamos o nuestros clientes buscan residencias, suponiendo que haya plaza, una de las prioridades es cercano a mi casa, ¿no? Y eso, desde luego, en mi experiencia, en lo que es a nivel escolar, a nivel de educación, es un desastre. Porque si el criterio más valorado es que esté cerca de casa, es un auténtico desastre. Imagino que opinarás lo mismo en ese sentido, ¿no? Aunque tiene ventajas. A ver, en esto vuelvo a decir lo mismo. Cada mundo, cada persona es diferente. Entonces, cuando dices cerca de casa, si solamente tiene un hijo, perfecto. Pero cuando ya tiene 2 hijos cerca de casa, salvo que los hijos sean vecinos, yo me imagino, España es muy grande, pero si tú vives en Madrid, puedes vivir tan alejado 2 personas que viven en Madrid como 2 personas que viviesen en la provincia de Gerona o de Lugo, que viviesen en 2 pueblos muy lejos, porque al final, aunque la distancia es la distancia, es el tiempo que tardas en ir. Y después también hay una cosa que es, vuelvo a las expectativas. ¿Qué relación tienes tú con tu madre o con tu padre antes de ir a la residencia? Si tú eres un hijo que está yéndole a ver cada día, hablas con tu madre 2 veces al día y le vas a ver 3 veces a la semana y tal, pues te interesará una cosa. Hay familias que tienen una relación muy distante. Hay familias que dicen, oye, yo veo a mi madre pues más o menos físicamente una vez al mes, pues nos vemos un domingo y tal. Y hay gente que a mí me dice... Si no lo haces cuando está en su casa, ¿por qué lo vas a hacer cuando está en la residencia? Claro, hay gente que me ha dicho, yo con mi madre no tengo tema. Y digo, joder, qué duro, ¿no? Dice, las madres no es un colega como para tener tema. Y dice, sí, pero es que me dicen que vaya a verla más a la residencia, pero cuando vaya ahí yo no sé qué decirle. Y digo, bueno, pues entonces, en tu caso, quizá tendrías que valorar más qué le gustaría más a ella, aunque no esté cerca de tu casa. Pero si tú eres una persona que lo que más valoras, dices, tengo tiempo, yo la podría ir a ver cada día y quiero verla cada día, entonces la distancia es fundamental. Hay una pregunta, me dicen, ¿cómo podemos reconocer un centro sociosanitario de una residencia que no lo es? Vale.
En principio, normalmente se llaman centros sociosanitarios. Se llaman así. Sí, sí, vale. se suelen llamar centros sociosanitarios, a veces se llaman como centro sanitario de larga estancia o centros de rehabilitación o centros de convalecencia, tienen nombre de ese estilo. Pero hay una pregunta clave. Tú puedes preguntar, ¿cuántas horas hay de enfermería y de médico al día? ¿Vale? Cuando una residencia tiene 24 horas al día de médico, ya es un sociosanitario, eso es un centro sociosanitario. Lo de 24 horas al día de enfermera es diferente porque hay normativas autonómicas, como en la Comunidad de Madrid, que según el tamaño y si tienes centro concertado, ya te obligan a tener enfermera 24 horas al día. En otras no es obligatorio. Pero esto sería lo más. Y a veces, pero es un indicador un poquito más así, hay un indicador que es superficial, pero importante, es ¿qué hay en la cabecera de la cama? Porque que haya oxígeno y vacío no es lo más normal en una residencia. Sí, ¿vale? no es un hospital, como tú comentabas, claro. Mm. Perfecto. Nos dicen, ¿existen residencias con paliativos, Josep? A ver, ¿Específicas para morir, digamos? Sí, existen, otra vez, cambia en cada comunidad autónoma. En muchas comunidades autónomas hay centros de paliativos, a veces les llaman de final de vida, que dependen directamente del Departamento de Salud de la comunidad autónoma. Y cada vez hay más residencias, grupos de residencias que tienen en alguna residencia una zona reservada para final de vida. Y aquí quiero un poquito dividir. Paliativos es un tipo de tratamientos médicos que se hacen en final de vida, pero hay veces que es puramente final de vida, que lo que tienes es más o menos una tranquilidad. Yo no soy médico, pero paliativos es un tratamiento. Final de vida a veces te dicen más bien es arquitectónico, que tienen unas habitaciones especiales donde quizá tiene una cama para un familiar, donde quizá en esa habitación han puesto una nevera y unos sitios, algo para poder estar y poder estar tranquilo y poder estar bien. Pero sí que lo tienen residencias, no todas las residencias lo tienen. Perdóname, entonces te entiendo que existen, pero no es una atención médica de paliativo, o sea, no les dan esa medicación, sino simplemente es está más adaptado a nivel estructura, ¿no? A nivel habitación. Si es una residencia que te habla, que tiene unas habitaciones de final de vida, sí. Cuidados paliativos es un tipo de atención médica. El médico que un hospital, por tanto. es como, Es un hospital, ¿no? Sí, o puede ser en una residencia, podría ser un sociosanitario que decía con paliativos, pero para que haya cuidados paliativos hay un médico que coordina los cuidados paliativos. No es que yo diga, yo tengo esta residencia y aquí, como yo no podría decir, tengo habitaciones de cardiología si no tengo un cardiólogo. Cuidados paliativos es algo, es una disciplina dentro de la medicina. Sí que podemos tener alguna residencia que lo tenga, pero no es generalizado. Vale, y por tanto, has comentado también que depende de las comunidades autónomas. Por tanto, correcto, me imagino que será igual de complicado que encontrar una plaza en la residencia pública ordinaria. Sí, la única cosa podría ser, digamos, que si necesito paliativos para mi madre, lo más seguro es que la necesidad de paliativos surja de un hospital. O sea, mi madre estaba en casa, fue al hospital, pasó lo que fuese y le descubrieron que mi madre lo que tiene no se cura, lo único que puede hacer es paliar el dolor, paliar el malestar y darle calidad de vida. Y esto se hace mediante cuidados paliativos. Normalmente, cuando está en el hospital, si esa comunidad autónoma ofrece algún servicio de estado intermedia, algún sociosanitario, la trabajadora social, el trabajador social del hospital me lo dirá. Nosotros, si tenemos a nuestra madre en un hospital con esa circunstancia, tendríamos que hablar con la trabajadora social del hospital y preguntarle, oye, mi madre, ¿qué necesita? Y es muy probable que nos lo digan directamente, ¿eh? Vale. Normalmente, nos dicen que es una residencia con médico 24 horas, que eso podría cubrir esos es bastante posible, ¿no? es posible que lo tenga, hay que preguntárselo. Hay que preguntarlo. Has comentado también que me ha parecido muy interesante el hecho de que hay que definir el momento en que alguien se va a una residencia, ¿no? Que no es en todo el mundo, no todas las personas irán a la misma edad ni en las mismas circunstancias. Y has comentado algo que es importante, ¿no? Que es la atención domiciliaria. La atención domiciliaria, que desde Pleme también ofrecemos a los empleados de las organizaciones, es algo que es fundamental, pero que efectivamente tú no has hablado del dinero, yo lo voy a hacer. La atención domiciliaria de 24 horas, 365 días a la semana,
perdón, es carísima. Es decir, supone tener 3 turnos de personas trabajando en un domicilio, ¿no? Entonces, esto evidentemente es ideal. El que se lo puede permitir y tiene un médico que va, pero claro, el coste es muy alto, ¿no? Realmente nosotros desde Plenio lo que vemos es cómo acompañamos a personas que tienen un cierto grado de dependencia, pero no son absolutamente dependientes. Hablamos de personas que necesitan ayuda para el aseo, o necesitan ayuda para la limpieza, o necesitan ayuda o alguien que simplemente quiere no estar solo, que esto es una de las grandes, la pandemia es el siglo XXI, ¿no? La soledad, ¿no? Entonces, ahí la atención domiciliaria funciona muy bien. Si lo que queremos es 24 horas al día, realmente el coste es muy elevado, mucho más allá de lo que puede costar una residencia. Y evidentemente hay que tenerlo en cuenta, porque la atención domiciliaria llega a un punto donde se puede convertir casi, como decía un cliente nuestro, en una pyme, ¿no? Tengo 5 personas trabajando. Sí. Voy a dar 3 minutos más para si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Aquí tengo otra que yo creo que ya se ha contestado, que es el cuestionario de preguntas que debemos hacer a las residencias, que si lo podemos hacer, bueno, pues lo elaboraremos y pediremos ayuda a Josep para hacerlo. Y vamos a dejarlo aquí. Josep, agradecerte muchísimo la información, nos ha encantado, creo que ha sido muy práctico además y creo que de aquí pueden salir más cosas. Mira, cómo elaborar esa lista puede ser una segunda fase. Pues, sí, checklist, un checklist. Eso será la clave. Muchísimas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a Josep por contar con él durante la mañana de hoy. Un saludo y buenas tardes. Vale, muy buenas.